Bueno, no, qué rico verlos a todos. Hacía mucho rato que no me conectaba en este espacio y bueno, qué alegría más poder estar hoy para presentar a una gran expositora y pues un libro además de una de mis autoras favoritas pues de los últimos meses, porque también me encontré con ella recientemente. Hoy vamos a estar hablando del libro Algo tan feo en la vida de una señora de bien, de Marvel Moreno. Caro de Jarano nos va a acompañar con la exposición y con todas las preguntas. Eh, la idea pues es que presentemos primero un resumen del cuento, porque creo que hubo ahí como una dificultad con el link. Creo que habíamos subido el link de un video, pero pues no tenía el texto. Entonces, Caro va a iniciar pues como con un resumen del cuento, luego nos vamos a enfocar en el desarrollo del cuento, en la obra de Marvel, pues qué significa ese cuento en toda su trayectoria. Luego vamos a hablar un poquito sobre las escritoras colombianas y lo que significa la obra de Marvel a la luz de la literatura colombiana. Y por último, pues algunas experiencias desde el encierro en la voz de las mujeres. Caro ahorita es profesora del Departamento de Filosofía y pues está cursando el doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Entonces, Caro, adelante con ese resumen del cuento y bueno, qué rico estar acá otra vez. Gracias Poli por acompañarnos hoy en la conducción de este programa y gracias a todos los que están conectados. Veo que hay un montón de gente y hay un montón de estudiantes y eso siempre nos alegra mucho. Eso es como la idea de este espacio, es que tenemos unas excusas, en este caso de esta temporada que estamos cerrando hoy, la excusa eran los cuentos y bueno, ya al final del programa vamos a anunciar un poco de qué va la tercera temporada de Coma Dialéctico. Entonces me siento muy honrada y muy agradecida de estar hoy aquí con ustedes cerrando esta segunda temporada de este ciclo que ha sido tan exitoso y tan chévere para todos nosotros. Bueno, sí, como decía Poli, hubo ahí como una pequeña cruce de cables y a algunos les llegó el texto a tiempo, otros no tanto, entonces voy a tomarme unos minutos primero como para contarles de qué va este cuento y después entramos como a esto que nos ha planteado Poli. Bueno, lo primero es y es la razón por la que escogí este cuento ocurre en un encierro. Y esta charla está titulada Encerrada en sí misma. Entonces, el escenario de este cuento es un cuarto en el segundo piso de una casa de una mujer que no se siente dueña de su casa, de una mujer que se siente fuera de lugar y que se siente fuera de lugar dentro de su propia casa. Pero este cuarto es muy especial porque es un cuarto que ella ha ocupado literalmente con sus pinturas, que son las pinturas que ha hecho como parte de un proceso de liberación, diría yo, y son pinturas que al esposo no le gustan. Entonces esto le sirve de excusa a ella para poner las pinturas en un cuarto que no es tan visible para el resto de los personajes, y ese cuarto, como justo no le gusta al resto de los personajes, es el lugar de encierro, pero quiero yo proponer hoy que lo pensemos como el lugar de libertad de esta mujer. Entonces todo ocurre en ese escenario de ese cuarto, en una casa en Barranquilla, que seguramente estaba bien caluroso en un fin de semana de carnaval. Los personajes que hacen parte de este cuento son Laura de Urieta, que es la protagonista, que yo leería así como haciendo especulación literaria, que tal vez podría ser la mamá de Marvel o una tía, porque parece como cuentos de esa generación. Ella es el principal personaje y de hecho la historia ocurre, es todo un diálogo de ella con ella misma, pero en esta historia aparecen otros personajes como su esposo, que es un señor absolutamente de bien, como también es ella, una señora de bien, presidenta del country, del Club de los Rotarios en Barranquilla, así que Divinamente. divinamente
debe haber alguna palabra más caribeña para eso. Pero es lo que aquí sería un señor divinamente. Y están también hay varias mujeres que están rodeando también esta historia, que es la mamá de ella con la que Laura tiene una mala relación y con la que no se siente para nada identificada. Está también su hija, Lilian, que también es una relación muy tensa y pareciera que tanto la mamá de la protagonista como su hija no la escuchan ni se conectan con ella. Y esto se va a volver como importante en la narración después. Y finalmente está una amiga que me hace acordar a todas mis amigas, algunas de ellas que veo aquí conectadas, que es una amiga que se llama Maritza, que es una señora así como bien liberada, loca, y pareciera como el único personaje feliz de esta historia. Y es una mujer que tiene un hijo y trabaja, lo cual es muy extraño para el momento y para la clase social en la que se encuentra enmarcado este libro. Y esa señora que dice que aunque el trabajo es una esclavitud, es la única forma de ser libres. Entonces ahí les marco también un poco como de qué tipo de personaje se trata. Yo solo pensaba en mis amigas cuando leía sobre ella. Y bueno, el cuento va sobre el encierro de Laura de Urrieta en su casa en Barranquilla. Ella logra, literalmente, no es como nosotros que estamos encerrados porque nos toca, sino que ella hace todo un esfuerzo y hace todas unas maquilaciones para que un fin de semana ella se pueda quedar sola. Entonces el esposo está de viaje, la mamá que vive con ella logra convencerla de que se vaya a Santa Marta a pasar el fin de semana. Le dice mentiras a las empleadas del servicio, les dice que la mamá la va a cuidar y a la mamá le dice que las empleadas la van a cuidar, que no se preocupe. Y ella logra este encierro en esta casa como un momento de mucha libertad. Y todo el cuento va sobre el encierro en ese cuarto. Juli Trujillo decía hoy que si este era el cuento de la señora que fuma. Entonces la señora está encerrada en este cuarto cargado de sus acuarelas y también cargado del humo de su cigarrillo, y el cuento es el viaje de la mujer en el camino hacia la muerte, en el suicidio, en el que ella pues se toma una cantidad enorme de antidepresivos para, como dice en el cuento, morirse de la risa de su tristeza. Y pues a lo largo de ese viaje delirante, la Marvel nos cuenta cómo Laura de Urrieta se ha desconectado de la vida y se ha desconectado de las personas que son cercanas a ella, cómo ha perdido el entusiasmo, y es un entusiasmo que ha perdido principalmente porque no logra, pues nadie la escucha y es como una especie de mueble en esa casa de 2 pisos en Barranquilla. Entonces, bueno, como no me quiero alargar más, les recomiendo muchísimo leer el cuento. Este es el primer cuento que publicaron de Marvel Moreno y me parece que nos habla un poco y nos toca como algunas de estas fibras del encierro que estamos viviendo ahora. Pero bueno, si quieren ahora entramos como en otros detalles, pero creo que con eso nos da como para ambientar la conversación. Caro, yo agregaría no solamente recomendar el cuento, sino toda su literatura. Caro además me llevó a comprarme los 2 libros de ella, la de los cuentos y el libro de la novela de En diciembre llegaban las brisas. Yo coincidencialmente antes de este encuentro me había leído El tiempo de las Amazonas, que es la novela póstuma de Marvel. Pues que no sé si supieron, pero hubo además muchísimo pleito alrededor de su publicación porque sus hijas querían publicarla, su ex esposo no quería publicarla, y bueno, finalmente después de que ella murió en 1995, se logró publicar este año.
Santi nos está poniendo ahí en el chat algo súper importante y es bienvenido como todos los comentarios, todas las preguntas. La idea es que las vayan haciendo acá o que pidan la palabra en el chat y nosotros vamos entonces o recogiendo las preguntas o dando la palabra. Pero es súper importante eso porque esto es un espacio para todos los asistentes. Aquí solamente acompañamos con la moderación y Caro pues con su presentación, pero hoy además invité a muchas amigas mujeres que sé que les gusta esta escritora, entonces bienvenidas todas para que también intervengan. Digamos que además de este resumen, que además es súper paradójico, Caro, porque pues ella está encerrada en su casa, pero es libre en su cuarto, o sea, que es algo que nosotros podríamos plantear ahora como si estuviéramos encerrados en la ciudad, pero somos libres pues también en nuestra imaginación y en este espacio en el que estamos habitando. Quería mostrarles un poquito de quién es Marvel para relacionar ese cuento con toda su obra. Y para eso quisiera citar tres apartados concretos, uno sobre su infancia, otro sobre su edad pues como más adulta en relación con su profesión y uno tercero en su relación digamos sentimental pues o con los hombres. Aquí una primera parte de su infancia, ella habla, esto es en el tiempo de las Amazonas, ella nos dice, con todo, sometida a la influencia de su madre como a la de las monjas del colegio, Gaby, que es ella, pero pues no sé, es su nombre aquí, era católica y no obstante sus muchas lecturas intentaba preservar sus ideas religiosas, alegando que el mensaje de amor del cristianismo constituía una elevación en la espiritualidad del hombre. Y la iglesia, creía, había protegido siempre ese mensaje. El descubrimiento de la Inquisición arrancó los velos de su ingenuidad. Esto es, digamos, aquí ella cita que acaba de cumplir apenas 13 años y ya a los 13 años empezamos a ver como un poquito de rebeldía en su carácter. Luego más adelante ella se va a París, ella es barranquillera y se va a París y, y en París ella quiere como desarrollar su oficio de fotógrafa y habla sobre la fotografía. Quería inmovilizar lo pasajero y darle consistencia a lo efímero. Había sentido muchas veces una tristeza infinita ante una imagen que veía un momento sabiendo que estaba condenada a desaparecer. Fijarla gracias a una cámara fotográfica era impedirle caer en el olvido, rescatarla de ese abismo sin fondo en el cual se perdían los recuerdos humanos. Eso en cuanto a su profesión y digamos su oficio que fue pues, su vida porque fue la razón por la cual ella se fue luego a París. Y por último, en su relación sentimental, que el tiempo de las Amazonas es casi una divagación todo el tiempo constante sobre esto, señala en relación a su pareja del momento, ella no lo sacaba de su error para darle confianza en sí mismo porque estaba convencida que su discreción lograría sacarlo de la impotencia. Eso habla mucho de ella porque fue una mujer que cayó bastante a pesar de la violencia que sufrió en los últimos años con su pareja sentimental. Entonces, Caro, pues en relación, digamos, como estos tres puntos que nos permiten ver un poco cuál es ese criterio, un poco de libertad, esa libertad que ella empieza a buscar desde su infancia, luego esa necesidad de paralizar con la fotografía los momentos y de entrar también en este núcleo de personajes y de clase alta ya en París, este grupo de bohemios en París, y por último esa relación con su pareja, cómo lo relacionas tú con el cuento y cómo además podríamos hablar un poco sobre la libertad que se vive, de la que se habla en el cuento y la libertad que es su búsqueda constante en su obra y en su vida. Sí, Poli, yo creo que por eso habíamos también pensado como en hablar de este cuento, pero relacionarlo como con la obra de Marvel un poco más general, sobre todo para antojarlos y antojarlas de que sigan leyendo a esta mujer que de verdad es excepcional. Y creo que hay que situarlo ahí para responder esa pregunta de Poli, porque, o por lo menos la forma, les cuento como el camino que yo hice. Yo me leí primero en diciembre Llegaban las brisas, que es su novela más famosa y es su novela que se parece, creo yo, que está más en la línea del realismo mágico. Entonces yo leí esto y dije, esto es como leer a García Márquez, pero mujer, y es muy poderoso.
como sentir esas conexiones como desde la experiencia de esta mujer. Y después me leí en abril, iban a estrenar en la Feria del Libro y pues se estrenaron en las librerías al final esta novela póstuma que de hecho veo por aquí que está conectada Olga, que se sabe un montón de chismes sobre la pelea jurídica entre Plinio y las hijas, que si publicaban o no publicaban esto. El caso es que el tiempo de las Amazonas es súper diferente a este cuento y también es súper diferente a la... Ya es amarillito. Después ya otra Olga, vez más amarillito. creo que a Olga se le prendió el micrófono. Santi, si lo puedes silenciar ahí, y se puede. Ahora, si yo le diera... Listo. Y les decía que el tiempo de las Amazonas también pues está escrito en una forma muy diferente en la que siento yo que es una Marvel que tal vez ya no está buscando hacer como esas conexiones justamente con esos intelectuales de los que habla en la novela, con esos latinoamericanos en París que eran muy liberales, pero también eran muy machistas. Y creo que en esta novela que publican póstumamente se ve como a Marvel un poco más auténtica y como tal vez como ya habiendo encontrado como libertad en su escritura, digo yo, como por hacer de nuevo especulación literaria, porque yo no soy experta en estos temas. Pero creo que leyendo como en ese tránsito de mi propio camino por la obra de Marvel, me parece que este cuento, que es el primero que se publica de ella, se parece mucho más al tiempo de las Amazonas. Es decir, pareciera como que su primer impulso literario fue muy parecido al impulso, a su último impulso y a una novela que escribió muy enferma y a punto de morir. Entonces esa conexión también me parece muy chévere. Por aquí veo que aquí hay gente que ya quiere participar, entonces Pablo, si quieren dale podemos abrir y después seguimos conversando de los otros temas. de una. Pablo, ¿tú quieres participar? Adelante. Entiendo que puede a las 7:50. Hola, sí, qué pena, es que estoy Ah, manejando, por eso escribí ahí, pero quería participar porque siempre me pasa que estoy manejando y no me da tiempo, pero esta vez como es el último, pues si quisiera participar. Pero bueno, ahí si se puede, después de las 7:50, hora de ustedes, lo haré. Muchas gracias. Reservó el turno. sí, sí, sí. Le guarden el de las 7:50 a Pablo cuando llegue a la casa. Eso. Aquí ya te guardamos, ya ponemos la alarma de las 7:50 para hacerte la palabra. Muchas gracias. Estoy un poco preocupada por la seguridad en el vehículo de Pablo, pero bueno, ya ahí está su digiturno guardado. Caro, tú, ahorita que estábamos hablando, antes como preparando esta sesión, tú habías hablado pues como sobre la identidad de la autora en su escritura, en sus obras, y cómo era esta una forma de autodeterminarse. O sea, ella, digamos que en la misma forma, en la misma vía en la que va escribiendo, se va encontrando ella misma, y pues sería chévere que nos contaras un poquito, pues qué fue lo que encontraste pues en todos los escritos de ella. Y Poli, yo creo que eso que tú nos leíste hace un momento sobre la fotografía es una analogía sobre su oficio de escritora. O sea, esa Gaby, yo también pondría casi que mis manos en el fuego y diría que Gaby es Marvel. Y esa Gaby, pues que en París es fotógrafa, es Marvel que en París es escritora. Ella se va a París y nunca más vuelve a Barranquilla. Y yo creo que justamente como que en ese oficio y eso que nos acabas de leer de esa partecita de la fotografía muestra un poco cómo ella se construye y también nos construye a quienes la leemos. Y esto también era una de las cosas que quería resaltar como de la experiencia de leer a mujeres. Yo
fui una gran lectora en algún momento de mi vida, después me volví muy floja y en la pandemia, tan cansada de las pantallas, retomé mucho la lectura y tuve la oportunidad de leer en este tiempo, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, que todavía teníamos como esta incertidumbre. Hoy ya me siento como que bueno, hay que seguir con la vida y no hay que pensar tanto, pero en esos primeros meses encontré como justo como en la voz de las mujeres un lugar para escapar y un lugar también pues como dice Poli, donde uno construye su identidad. Entonces me parece que pues es una tarea que tenemos pendiente o que tal vez tengo yo pendiente, que es leer más a mujeres. Y la importancia de leer a esas mujeres es justo por lo que está diciendo Poli, porque es que nuestra experiencia resuena, nuestra experiencia como mujeres, y tal vez cuando los hombres lean a estas autoras, tal vez se van a imaginar también un poco nuestro mundo y les va a permitir ver un poco, así sean zapatos prestados, desde los zapatos de las mujeres. Entonces para mí ha sido súper bello como encontrar como mis propias experiencias, a pesar de que son diferentes, son en algunos momentos y contextos diferentes, mis experiencias resuenan un montón como con esta identidad que está trazando, en este caso, Marvel en sus libros. Súper, súper, Caro. Bueno, sería muy bueno que las personas pues, que también han leído sobre su obra pudieran participar un poco acá. No sé si María Antonia también se atreva acá a hablarnos un poquito. María es una amiga de Medellín y justamente ahorita estábamos hablando pues del reconocimiento de lo que fue Marvel en su momento, que fue bastante cuestionado porque fue una mujer que creció en el círculo de Barranquilla, de ese grupo de Barranquilla pues, que también estaba compuesto mayoritariamente por hombres. Ella logra ahí su lugar, se cuestiona un poquito si lo logra por su contexto familiar o por sus capacidades, yo diría lo segundo obviamente, pero creo que en relación, digamos, a la obra de la que estamos hablando y en relación a ella, sería bueno pues como hablar sobre esos cuestionamientos. María, no sé si quieras. Pues yo no conozco mucho la obra, me he ido acercando poco a poco también pues por algunas recomendaciones muy cariñosas y he ido descubriendo pues también como mencionaba Carolina, digamos la posibilidad de encontrar en una mujer que escribe también parte como de la identidad propia. Yo creo que leernos y leer literatura escrita por mujeres sí va marcando pues para nosotras, sí, o para quienes tienen algunos intereses pues como en términos de literatura, va marcando como una pauta interesante. Y hablando con Poli, sí, me ha inquietado, como ahorita que me está acercando la obra de Marvel, me inquieta un poco eso, como de la fuerza de ella en un grupo que, pues bueno, un contexto tan machista que finalmente ella también lo representa en la obra, y cómo logra casi que ir haciendo su espacio poco a poco, pero pues también como víctima de unas condiciones culturales tan duras con las mujeres. Eso pues como con lo que mencionaba Poli. Y quería además como preguntar como por dos ideas que las veo muy fuerte ahí, que son la idea de amistad entre mujeres y la idea de la soltería. Yo siento que sobre todo en el último libro hay y Carolina ahorita lo mencionó, yo no he leído pues como mucho, pero también hay como una intención ahí de reivindicar la soltería, la independencia o la autonomía de la mujer, pues no solo a través del trabajo, que digamos pues cuando hay un sustento económico y cuando hay un ingreso que le permita a uno tomar decisiones, pues el mundo es muy distinto, pero también la autonomía en la palabra, en la toma de posturas, en la capacidad de poder hablar más con mayor fuerza. Entonces, como el contexto, un contexto más bien machista que ella representa, el tema de la soltería y el tema de la amistad. María Antonia, yo creo, esta es como una típica
pues esto que dice Poli, que ustedes han conversado, creo que es como una típica crítica de personas a quien Marvel termina criticando muy fuertemente en el tiempo de las Amazonas, que es este círculo de personas que son súper progres, que es Plinio y que son sus amigos bohemios en París, Así no lo diga expresamente. Sí, por eso es toda la pelea. De pronto vuelvo a insistir en que sería chévere que Olgi nos cuente el chisme ahí. Pero entonces justo como que esa crítica de pues Marvel no es más que una dama de la alta sociedad o una señora de bien, como bien aparece en este título del cuento que nos convoca. Pues a mí me parece interesante como, por un lado, poner de presente que ella critica justamente a esos intelectuales de bien tan progresistas, y no solamente los critica como desde una posición intelectual, sino que pone su experiencia, como su carne, su cuero, en esa vivencia con estas personas, que es absolutamente violenta y absolutamente desconsoladora. Yo me siento muy feliz de que mis amigos progresistas, que muchos de ellos están acá, no sean como los amigos progres de Marvel en París. Entonces, por un lado, creo que ella denuncia eso. Y creo que lo segundo que quería decir es que a mí también me parece muy interesante pensar justamente en la mitad, en el medio de esa crítica, me parece muy interesante pensar que todas las violencias de género, toda la discriminación, no es una situación que vivan solamente las mujeres pobres, las mujeres negras, las mujeres otras, las otras de las otras, sino que justamente esta mujer, que es una señora de bien divinamente, pues está en el centro de esa experiencia traumática, y eso me hizo pensar también, y aquí voy a meter como otro hilo de la conversa que quería plantearles, a ver ustedes cómo la ven. Eso me hizo pensar mucho como en los caminos recorridos de todos nuestros linajes, de todas las mujeres de nuestros linajes, que han hecho posible que nosotras hoy, o que nosotros hoy, nos imaginemos un mundo diferente. Es decir, yo en estos textos que he leído de Marvel, me he imaginado que sin duda esas historias tan fuertes que se cuentan allí son las historias de mis abuelas, que sin duda mi mamá y sus amigas deben tener historias muy similares para contar. Y en este momento en el que Marvel está escribiendo, pues era, por ejemplo, un escándalo esto que resalta María Antonia sobre la soltería. Entonces, ni siquiera, yo creo que hoy muchas mujeres podríamos imaginarnos un camino en la soltería sin que eso fuera un escándalo. De pronto hay contextos en los que más o menos, pero creo que me parece súper bonito como esto se conecta también con esta sesión que tuvimos hace 15 días con María José, tan bella, que estábamos pensando como en la violencia de género, en nuestra posición como mujeres en la sociedad, en el encierro, demás. A mí me parece que también es muy importante como reconocer esos caminos que ya han dado bastantes mujeres, y que precisamente esos caminos, si bien no estamos al final de ese camino, estamos todavía subiendo la montaña y tal vez en una pendiente bien inclinada, pero esos caminos nos permiten a nosotras imaginarnos un mundo diferente. Y eso me parece como bello de esta obra de Marvel, que nos recuerda eso. Y que si bien la cosa sigue muy dura, vivimos en un mundo diferente al que vivía Marvel. Caro, yo te quiero complementar como con esa intervención y para, como dicen en este grupo, para picarte la lengua un poquito y a las personas pues que están acá y que se animen a participar. Y digamos en relación con la soltería que plantea María Antonia y en relación con el papel de la mujer, Marvel en el tiempo de las Amazonas tiene unos apartes muy bonitos sobre el placer y la mujer, sobre el placer de las mujeres.
Ella dice, pocas mujeres podían jactarse de vivir como les diera la gana. Vivían prisioneras de los hijos, de las convenciones sociales o del amor. El estado amoroso era una invención para contrariar la sexualidad femenina, que tendía a ser múltiple e inconstante. En cualquier momento, el deseo podía surgir borrando de cuajo todos los amores anteriores, y eso los hombres no querían aceptarlo. De los harenes al derecho de matar a la esposa adúltera, del cinturón de castidad a la pasión de los tiempos modernos, los hombres que finalmente creaban los mitos y valores de la sociedad se oponían al deseo secreto de las mujeres. Estar disponibles para cualquier aventura, pasar de un amante a otro sumergiéndose en ese lago de sexualidad que guardaban sus cuerpos. Los hombres no lograban desembarazarse del recuerdo positivo o negativo de sus madres y por todos los medios posibles trataban de recrear la infancia con una esposa que limpiara la casa, preparara las comidas y negara la realidad de su deseo en el lecho conyugal. Eran pocos los que buscaban viajar hacia horizontes desconocidos, deslizarse al mundo de las sombras y entrar en la cueva donde dormitaban oscuro y cerril el placer femenino. Ella les dejaba a otras la denuncia del patriarcado, es decir, Gaby, ella, Marvel, y hacía lo que estaba a su alcance encontrando su satisfacción al margen de doctrinas y corrientes intelectuales de moda. Víctimas del sistema, las mujeres se volvían sus cómplices. La mayoría de ellas buscaban la seguridad, así les tocara tragar culebras. A mí pues me parece como súper poderoso, creo que justo lo que plantea María Antonia y lo que acaba de decir Caro, pues resume, lo acaba de decir ella en su texto. No sé si alguien pues como que quiera aportar sobre este apartado que me parece muy disidente sobre el placer en las mujeres, y que creo, Caro, que eso también responde a lo que tú planteas en términos de cambio, que los tiempos han cambiado y creo que el placer también ha sido una forma de reivindicar los derechos de las mujeres actuales, y que eso también nos diferencia mucho de nuestras abuelas, incluso de nuestras madres. Sí, total, Poli, ahí tocas una fibra súper sensible que también aparece en el cuento, y es esta fibra de la cual no se habla, y tú dices que aparece que en el tiempo de las Amazonas aparece muy bonito una reflexión sobre el placer, y yo también creo que aparece una reflexión súper fuerte sobre la frigidez femenina producida precisamente por esa falta de placer, y es una cosa súper fuerte, y que incluso las mujeres más liberadas y más, sí, más empoderadas y que salen en público, nos cuesta mucho hablar de esto. Entonces creo que Marvel toca en ese tiempo de las Amazonas un punto delicado y con el que creo que nos podemos conectar mucho. Y quisiera también pensar, pues eso como en cuanto al placer sexual, pero creo que también hay una cosa muy bella en esta obra, y que también es la razón por la que escogí este cuento, y es que hay un placer, digamos, que va más allá del placer sexual. Hay un goce, y hay un goce, por un lado, en estar con una misma, y hay un goce también con esas amigas. Por eso me parece que, aunque Maritza no es protagonista de este cuento, sí, justamente Maritza nos recuerda como esa posibilidad de goce entre amigas. Y bueno, y creo yo que en los tiempos de hoy también podemos imaginarnos, y esto es como lo que creo que tal vez es diferente a ese momento de Marvel, creo que perfectamente podemos imaginarnos también el goce entre amigos, y no solamente con nuestras amigas, pero definitivamente las amigas tienen un papel protagónico, y ahí veo que Linis está saltando, así que adelante, Linis. Y luego, ojo, porque a las 7:50 el digiturno se cumple para Pablo. Entonces luego viene Michael, ¿listo? Dale ahí, Lini. Pablo, yo no me demoro para que sigas tú, Caro. Qué lindo todo, desde la propuesta literaria que nos das hasta la construcción que estás elaborando. Por supuesto, toda la audiencia que hay. Hice como un paneo muy rápido, no muy estricto, pero veo que somos más o menos 50-50, y
obvio lo celebro, claro que celebro que construyamos espacios en los que nos encontremos más, de maneras más equilibradas y equitativas. Y me mueve mucho la cuestión sobre lo femenino y sobre la amistad, porque de alguna manera siento que, bueno, trayendo un poco también la oportunidad de esta pieza literaria a pensar en la pandemia, pues pienso mucho en la diversidad que hay en las formas de construir comunidad desde el ser, desde lo que hemos encasillado como femenino y desde el ser masculino. Y creo que son formas diversas, eh, no necesariamente opuestas, pero son maneras de encontrarse en las cuales hay unas formas identitarias muy construidas y muy íntimas. Una de las cosas más difíciles para mí, ya lo he puesto acá antes, de la pandemia, es como esta forma de abocarnos a las pantallas o al teléfono. Yo ya antes odiaba mucho el teléfono, ya no sé si odio más el teléfono o las pantallas, ya están ahí como también muy equilibradas. Pero creo que las mujeres hemos construido unas formas de diálogo que de alguna manera son más fácilmente acompasables con la pandemia, ¿no? En términos de que nosotras somos, y nosotras no lo digo en términos de sexo, sino más bien de género, o sea, el sentir femenino es un sentir muy narrativo, es un sentir que se construye en la palabra, es una forma de encuentro desde mi percepción. Creo que de alguna manera el cuento trae eso, ¿no? La forma en la que uno puede exponerse, exponer su intimidad, y allí los amigos forman o juegan un papel central con quien se construye intimidad y a quien se le expone la intimidad. Ese es un lugar, digamos, de alguna manera sacralizado, pero también escondido, ¿no? Es esta paradoja terrible sobre lo íntimo como lo personal y lo íntimo colectivo, ¿no? La familia, por ejemplo, o la relación de pareja, el amor romántico, como aquello que uno cuenta de una manera que quiere contar muy bella, pero por ejemplo estamos, como ya lo sabíamos, pero espero que a todos nos esté estallando en la cara y espero que para todos sea una pregunta muy dura, esto de la manera en la que todos tenemos que ser conscientes de la violencia intrafamiliar eh, expuesta en condiciones de pandemia, o la manera en la cual las cuidadoras están ocupando un lugar eh, mucho más costoso que otros sectores de la sociedad. Y entonces las redes y las amigas y las familias son unos lugares en los cuales las mujeres siempre se han apoyado y siempre se han apoyado desde esta condición narrativa, desde esta posibilidad de la palabra. Es una palabra más íntima, como digo. Mi pregunta, o más bien mi invitación a la conversa con Caro, sería sobre este lugar de las formas en las que podríamos reformular las narrativas en condiciones de encierro, de aislamiento, un poco pensando, saliéndonos de la visión de la mujer simplemente como víctima, sino más bien como agente, porque yo creo ciertamente que nosotras somos agentes de cambio, y si ya conocemos y ya manejamos el nivel de la narrativa, de lo íntimo y de la construcción de comunidades desde estos lugares de fortalecimiento de las redes, tal vez estaríamos llamadas a decirle más a la sociedad y a facilitar de alguna manera más concreta cómo podemos seguir siendo sociedad, seguir siendo movimiento, seguir haciendo movilización desde el aislamiento, porque como decía, ya nosotras hemos estado aisladas desde siempre.
¿Tú qué opinas, Caro? Me gustaría escucharte conectando con ese cuento, con esa literatura. Y Linis, voy a responder rápido porque yo quiero honrar la cita a las 7:50 del Nos vigil. queda un minuto. Pero yo creo, Linis, que tú acabas, pues es una pregunta muy grande que tiene varias preguntitas. Hay una que no te sé responder muy bien, que es la de la movilización, pero la de la narrativa, sí creo que una de las cosas que tenemos que hacer es algo que hacemos muy bien porque yo creo que la respuesta la tienes tú, y es que nosotras construimos en estos círculos de amigas, que son círculos donde sanamos a través de la palabra. Eso no es nada diferente que narrativas. Entonces yo creo que más que tengamos que aprender unas narrativas, y en esto, perdón aquí la referencia que parece como erudita, pero en esto sí me siento como muy identificada con la versión de Benjamin sobre la narrativa y la experiencia. O sea, creo que lo que tenemos que hacer no es que tengamos que aprender unas narrativas, lo que tenemos que hacer es vivirlas, o sea, experimentar. O sea, nosotras como mujeres también estamos encerradas y alejadas de muchas experiencias, en muchos casos el trabajo. Tú que trabajas tanto, Linis, creo que te puedes sentir identificada con esto. El mundo capitalista en el que vivimos definitivamente nos priva de unas sensibilidades que hacen de la experiencia una experiencia rica de narrar. Entonces yo resaltaría que las mujeres lo que tenemos es una experiencia bellísima que también construimos en la narrativa principalmente con nuestras amigas, o por lo menos yo lo hago así, y creo que tú también, Linis, y creo que pues leer este tipo de textos como el de Marvel nos animan a que estas historias tal vez no son solo de nuestro círculo, sino que hay otras mujeres que también narran. Y bueno, me pasé un minuto el digiturno. Adelante, Pablo. Pablo que prendió la cámara como anunciando su llegada. No, porque ya había acabado de manejar, entonces qué pereza hablar desde el carro. No, pues muchas gracias. Yo quería participar porque desde que comenzó este espacio, pues este espacio se ha convertido pues en uno de mis favoritos. Es ahora, estas casi 2 horas, oírlas y oírlos a todos y saber que uno no está tan loco ni tan solo en sus pensamientos de pandemia. Entonces, pues quería participar, decirles que qué rico haber compartido este espacio. Y referente a este cuento, pues yo nunca había leído a la autora, pero al leerla me acordó un poco a Laura Restrepo, que también tiene en sus escritos, en su narrativa, una crítica a ese sistema o al sistema como, no sé, como de patriarcal, a esas formas sociales de querer ocultar ciertas cosas, y se me hizo parecido, como un paralelo. En este cuento en particular, pues encontré la parte que no me acuerdo pues exactamente las palabras, pero cuando ella se acuerda de ese odio que le construyó a Eduardo, y habla de cómo se sentía que Eduardo se masturbaba con ella y al final, a cambio de eso, le daba un beso en la mejilla. Entonces, a través de todo este tiempo que hay unos temas como que se han repetido: el miedo, el abuso del sistema, y esa parte del cuento me hizo caer en cuenta, o me hizo pensar
cómo eso es lo que hace el sistema con todas las personas, con todos nosotros. El sistema nos abusa, el sistema se masturba con nosotros y a cambio nos da un beso en la mejilla, y ese beso en la mejilla hay veces es el, el, la subida del salario o el nuevo cargo, el ascenso en el trabajo o la publicación en la revista del estudio que hicimos. Esos pequeños besos de la mejilla que tiene el sistema para tratar de mantenernos contentos. Yo desde mi masculinidad, me imagino que todas las mujeres tienen una conexión distinta, pero yo desde mi masculinidad veo todos estos relatos y los relatos que hemos leído, como eso en el sistema, un sistema que abusa, que tenemos que salir a enfrentarnos a él. En esta época de miedo, el sistema va a tratar de abusarnos más, tratar de encerrarnos más, tratar de coartar nuestro placer más, tratar de quitarnos la noche y no, pues no hemos llegado hasta aquí para volver atrás, hay que seguir, y a todas y a todos los que creemos que esto es un día a día para avanzar, pues no podemos volver atrás y no podemos dejar llenarnos de miedo y dejar que nos coarten nuestro placer. Gracias. Gracias, Pablo. Menos mal tenemos este espacio de sororidad también. Caro, si te parece, hay 3 personas que quisieran hablar. Está Michael, está Majo y María del Rosario. Si les cedemos la palabra y nos quedan 20 minuticos, entonces para que tú nos cierres. Dale, dale. Adelante. Mikey. Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo como un comentario y 2 preguntas corticas. El comentario es en relación con el nombre de tu invitación, que es encerrada en sí misma, ¿no? Entonces un poco preguntar, pues, la pregunta, preguntarte por qué eliges ese nombre, como, qué te lleva a pensar en esto. Pues claramente el cuento, digamos, dice algunas cosas, pero quería preguntarte eso, y lo relaciono con un comentario, y es que cuando comencé a leer, digamos, la primera escena es Laura de Urueta, se termina de tomar el último Librium y alarga el brazo y enciende el aire acondicionado. Yo no sabía que era el Librium, y cuando leí pensé que era una forma de decir como es como el escape a través del libro, y pues no, el Librium es básicamente una droga para la gente que sufre de ansiedad, un medicamento. Entonces, digamos, siempre me pasa eso y pienso otra cosa errada que no es, pero entonces también, digamos, esa medicina o esa droga, el Librium, que tiene relación con esa ansiedad, y también leía que se usa para personas alcohólicas cuando tienen periodos de abstinencia, ¿no? Como que también nos habla un poco de la salud mental de este personaje o de esta mujer que está encerrada en sí misma. Entonces lo relacionaba con esa pregunta que te hacía. Ese por un lado. La otra es, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a ella en un magazine, en el magazine dominical del Espectador, como en el 80 y punta, 81, ahorita se las pongo aquí en el chat. Y entonces, así como diría Juan Felipe, comentario polémico. Ella dice que siguiendo a Virginia Woolf y a Juan Goytisolo, el buen escritor es andrógino, dice así ella. Entonces quería como picarte de la lengua y preguntarte qué opinas de esa afirmación. Y lo último, que también es pregunta, comentario, que me pareció muy chévere algo que dijo Lina y me hizo pensar, y es las construcciones de amistad entre hombres y mujeres, ¿no? Como digamos, durante mucho tiempo, y tal vez persiste, y creo que así es, y como que se ve que en la sociedad como que hay una imposibilidad de generar amistades arraigadas y fuertes entre hombres y mujeres, porque necesariamente derivan en sexo o en amor, cuando no necesariamente debe ser así. Entonces, como quería preguntarte por eso, ¿cómo ves esa construcción que ustedes hablan desde la sororidad entre mujeres? Y pues yo de hombre preguntarles cómo esa construcción de amistad entre hombres y mujeres. También eres parte de esta sororidad. ¿Cómo me aceptan en el club? Pregunta Mike. Aquí, siempre, Mike. Sobre todo vos. Está Majo.
Poli, ¿puedo responder rápido? Micrófono. Mike, es que me parece chévere la pregunta que haces porque es la razón por la que pongo este cuento en nuestro ciclo de cuentos distrópicos, en el que estábamos intentando hacer una conexión entre la distopía que vivimos, el trópico que experimentamos, y creo que justamente eso es lo que representaba este cuento para mí. Y es encerrada en sí misma, creo que lo que trataba como de poner de presente es que esta mujer justamente, bueno, yo leo su encierro como un encierro de libertad, su encierro en ese cuarto, pero su encierro estructural, llamémoslo así, creo que es producto precisamente de la desconexión de su experiencia, y aquí vuelvo a hilar con lo que estaba diciéndole a Linis ahora. Creo que es la desconexión de su experiencia con el mundo que la rodea, y me parece muy fuerte también pensar como en todas las mujeres y en todas las personas que no pueden encontrar y que no pueden tejer esas conexiones desde su experiencia, y por eso lo llamé así. Y bueno, creo que la frase que pones de el comentario polémico, yo creo que, o sea, concuerdo totalmente con este statement, porque pues aquí veo yo a Pablo súper conectado con la experiencia de esta mujer, te veo a ti, Mike, conectado, yo veo las sonrisas de otros hombres que están acá, que creo que se están conectando con esta historia, y creo que esta historia no narra solamente la experiencia de las mujeres, aunque la resalta y está contada desde allí, pero creo que también, como vemos en esta intervención de Pablo, hay otras conexiones que podemos hacer, no solamente desde el lugar de la mujer. Pero a mí sí me parece, o sea, y este sí sería más mi posición feminista, que no sale tan seguido, pero cuando sale, sale. Creo que es muy importante que leamos a más mujeres, porque es que o sea, las narrativas que acompañan nuestro mundo son la forma en la que lo imaginamos. Y estamos, lastimosamente, leemos a demasiados hombres y nos imaginamos también el mundo desde esa experiencia masculina. Yo no estoy diciendo que García Márquez no sea fantástico, García Márquez sigue siendo mi escritor favorito, pero García Márquez cuenta un pedazo de esta historia. Entonces creo que tenemos que leer a más Marveles y a más Laura Restrepo y a más escritoras con quien nos podamos conectar. Bueno, ya dejo ahí. Majo Torres iba a hablar. ¿Ahí me ven? Hola, ¿qué más? No, yo quería contarles algo que pues pensé mucho en esta charla, porque justamente hace como 2 meses le regalé a mi mamá el libro de El tiempo de las Amazonas, porque yo quiero que mi mamá sea feminista y empiece como a ver el mundo diferente. Y cuando terminó de leer el cuento me dijo como no me gustó. Y yo le dije, ¿por qué no te gustó? Me dijo, porque eran unas chicas demasiado, pues como con una vida muy alborotada y bueno, y pues yo ya entendía a qué se refería con su vida alborotada. Y eso me ha llevado a pensar mucho también en cosas que están pasando en la pandemia con las mujeres, y también como con lo que decía Lina y nos invitaba a pensar como cómo movilizarnos o cómo vivir esta pandemia. Y es que he visto como mucho irrespeto frente a las otras visiones de feminidad de las otras mujeres, ¿no? Entonces están las mamás peleando que porque, claro, les queda más fácil a las chicas que son solteras, entonces que hablar de cuidado entre madres y las que no son madres, y entonces también qué mal hacer poner la foto en blanco y negro y las otras que no, que estuvo bien. Un montón, digamos, de discusiones entre mujeres que yo decía como, básicamente, entre más nos volvemos feministas, más estamos fragmentándonos, ¿no? Entonces, parte de empezar a movilizarnos es empezar a entender las diferentes visiones o construcciones que hemos hecho de la feminidad. Y lo pensaba como con el tema de mi mamá. De pronto para ella
fue muy violento que yo le regalara ese libro. De pronto otras formas en las que hay que empezar a mostrarle otras formas de ver el mundo diferentes a como ella la construyó desde ser mujer en su momento, ¿no? Entonces, era como esa reflexión y ya, gracias. Qué nota, mamá. Gracias, Majo. Seguía María del Rosario. Hola a todos y a todas. Pues yo la primera vez que me conecto me parece muy chévere este espacio. Me gusta ver caras conocidas hace mucho tiempo de la universidad. Y bueno, ahorita estoy leyendo desde las Amazonas, no lo he terminado. Ayer me lo compré y ya voy como por la mitad, casi no me acuesto. Pero pues he leído a Marvel hace ya un tiempo, desde que llegué a vivir a Barranquilla. Yo soy bogotana, pero viví muchos años en el Caribe. Y me parece fascinante como ella lo narra. Y lo que quería comentar es también cómo ella narra desde los lugares y desde las generaciones, ¿no? Porque ella no solo habla de las amigas de su edad y de sus primas, sino constantemente cita a sus abuelas, de qué significaba la migración a una ciudad como Barranquilla, que no era nada, que no era sino un pueblo polvoriento, para las mujeres, dejando atrás, digamos, el lastre de venir de sociedades coloniales, planteada desde ella como mucho más machistas y como con un yugo más potente sobre las mujeres, como la migración sí significaba una suerte de liberación. Y a mí me encanta cómo ella narra eso por generaciones hasta llegar a la suya, y también más adelante, en la última parte, en diciembre, llegaba a las brisas. Ella, por ejemplo, explica las transformaciones de los hombres de La Guajira, digamos, cuando ya pasan la generación de los marimberos y las bonanzas cocaleras. Las siguientes generaciones ya son hombres elegantísimos, que hablan francés e inglés perfecto, que se mueven, dice ella, en París también como se movían sus abuelos en los desiertos de La Guajira. Y cómo las mujeres de esta generación, que ya sería una generación más joven que las de Marvel, entienden, digamos, las luchas que ella había tenido y cómo tratan, digamos, de una venganza, dice ella, contra las generaciones, contra lo que le habían hecho a las generaciones anteriores. Entonces creo que lo que tiene también Marvel es eso, es como que las luchas que hoy a nosotros nos parecen un poco, nos resuenan y nos suenan familiares, pero también nos parecen distantes porque sí, sin duda, pues son otra generación de mujeres que tuvieron otras disputas que darse, ¿no? Que no están resueltas, como ustedes decían, que seguimos como en ese camino empinado. Y creo que lo maravilloso también de esas narraciones de las generaciones distintas en sociedades como la barranquillera o como la parisina acá en el último libro, son muy enriquecedoras también para plantear las luchas desde la intimidad, ¿no? O sea, es importante las movilizaciones desde lo público, sin duda, y tienen que seguir a pesar del encierro. Pero también yo siento que ella lo que hace es reflejar cómo mujeres de diferentes generaciones lucharon desde la intimidad para transformar las realidades y transformar su papel de mujeres y el papel de los hombres, ¿no? Yo deseo de verdad este libro de las Amazonas, por favor, léanselo todos los hombres también. Pero quería era como resaltar eso, como también es muy enriquecedora Marvel cuando narra por generaciones, pero también no lo narra. O sea, narra también de una manera, por ejemplo, muy crítica cuando describe a las mujeres guajiras de la siguiente generación, porque no es como que no podemos pensar que ya está superado y que ya estamos como mucho mejor que la época de Marvel. Yo no creería lo mismo. O sea, yo leo el libro y siento como que estamos en situaciones muy similares. El primero, pues el diciembre llegaba a las brisas, cuestiona un montón a los hombres de la élite barranquillera. Pero me parece maravilloso que ella cuestione también a los hombres progresistas, que yo no creo que hayan desaparecido esos personajes todavía, digamos que desde el discurso plantean una libertad del amor y una apertura que en la práctica pues, resulta mucho más compleja. Yo creo que también esas luchas de la intimidad son muy complejas, son las que se están dando también y se han seguido dando siempre, pero ahorita en el encierro pueden ser más cuestionantes y más potentes. Y nada, pues eso era lo que quería como reflexionar, como la lucha de las mujeres, como decían en el pasaje que citaron ahorita, es como, bueno, a otros les dejaba la denuncia pública del patriarcado, pero la denuncia privada y las transformaciones de la intimidad son una lucha súper valiosa que toca hacer día a día y a veces es incluso más compleja. O sea,
hay un montón de hombres que salen a marchar, ¿sí? Pero en las luchas de las intimidades y en las vidas personales con sus parejas, pues las cosas no siempre son iguales a los discursos que pregonan, o que pregonamos, ¿no? No solo los hombres caen en esa contradicción. Eso era lo que quería comentar. No, María del Rosario, yo me siento demasiado identificada, como escribí en el chat, con esta lectura intergeneracional que haces. Y justo pues estaba como conectándolo con la sesión de hace 15 días porque creo que esta lectura intergeneracional nos permite también reflexionar sobre cuál es el papel de esta generación en esa lucha o en esa búsqueda de las mujeres. Y creo que tú acabas de plantear un montón de temas que justo antes de empezar esta charla estaba aquí discutiendo en privado en casa. Y creo que me encanta cómo lo pones porque me hace pensar que tal vez nuestra generación no sea la generación, o estamos como en un tránsito y eso a veces nos pone en un lugar muy difícil. Estamos en un tránsito como en una generación que está vengando estas injusticias que son horribles, que duelen de solo leerlas, cómo habrá sido vivirlas. Como que somos unas mujeres que somos mitad guerreras, destructoras y vengativas de eso tan injusto que le ha tocado vivir a todos nuestros linajes. Pero creo que también somos unas mujeres en transición hacia pensar cuál es el mundo en el que queremos vivir y a imaginarlo. Y eso creo que a veces nos pone en un lugar difícil. Ahí como dice Mike y como dice Juan, ese es mi comentario polémico de la noche. Creo que eso a veces nos pone en un lugar difícil, pero definitivamente creo que allí es en donde podemos como construir, que es el lugar como que a mí me gustaría reconocerme como mujer feminista y ese lugar como de imaginar y narrar un mundo diferente. Pero bueno, creo que tenemos tiempo para la intervención de Juan, que había pedido la palabra, ¿cierto, Poli? Tú mandas. Yo mando sin micrófono. Juanfe, dale. Sí sigo yo. No había nadie más antes. Tu turno está ahí para las 8:11. Bueno, Caro, qué maravilla escucharte. Fascinante este espacio y tanta gente conectada. Esto está muy, muy, muy emocionante. Te agradezco en primer lugar por generar como esta conversación. Esta última parte en la que estás conversando sobre las venganzas, sobre los odios que tienen acumulados sobre las generaciones. Yo, de hecho, pensaría qué tal si además esto porque las generaciones que tenemos presentes son unas generaciones muy cercanas, pero yo estoy pensando por ejemplo, en el título de las Amazonas, el tiempo de las Amazonas. Las Amazonas es el nombre, recuerden, es de la mitología griega. Bueno, para hacer más fácil este comentario, véanse La Mujer Maravilla, o sea, pues para hacer fácil este comentario, pero es en Grecia, en la memoria, pervive un grupo de mujeres que es un matriarcado, donde las mujeres están en el poder. Esto también Michael Taussig lo ha documentado muy bello en los zonas, en el sur, en la Patagonia, donde había memoria. Muchas etnografías muestran que hay memorias en donde las mujeres están en el poder y cometen también arbitrariedades como los hombres en el poder. O sea, pero el sistema de gobierno es matriarcal y tiene estructuras de poder en donde es una mujer quien gobierna. Y aquí, pues, la evidencia etnográfica muestra que, o sea, los españoles, esta idea de el nombre de Amazonas al espacio geográfico que nosotros tenemos, es una verificación que lo que encontraron, y parte de lo que se sorprenden ellos es que ahí había Amazonas, ahí había matriarcados. Las guerreras quienes hacían la guerra
eran mujeres, que es un poquito lo que uno ve en La Mujer Maravilla, que me parece que eso es tan bello ahí, o sea, como que el rol está muy cambiado de lo que un patriarcado ha generado. A mí, pongo esto de presente porque siempre me llamó, para ponerle un para a Marvel, García Márquez en Vivir para Contarlo, él tiene un párrafo muy bello y él dice que me parece que García Márquez no es, por supuesto, no es una voz de mujer, pero no es indiferente porque ha sido además criado por mujeres, ha estado en el mundo de mujeres, el mundo de él es un mundo alrededor de mujeres. Y una de las cosas que dice él, me parece que tiene un sentido que es el que quiero poner acá, es el dice, mira, a mí siempre me pareció, y 100 años de soledad tiene que ver con eso, me pareció que la vida cotidiana en el Caribe era una vida cotidiana en donde yo podía ver que había matriarcado, o sea, que había mujeres que se sentían como con una herencia matriarcal, es decir, quien manda es la mujer, pero que institucionalmente eso no era reconocido, que no había ritos para que. Y entonces esa disfuncionalidad ritual, la disfuncionalidad ritual terminaba generando unos estragos horribles en los roles de los hombres, en los roles de las mujeres, y terminaba finalmente generando la violencia de una casa. Las violencias de las casas está precisamente por ese desencuentro de un matriarcado no reconocido institucionalmente, y eso genera, y a mí me parece esa aproximación bien interesante, porque ya ahora que viene una revolución, una fuerza que no está dispuesta a aceptar, el sometimiento del patriarcado colonial en ese desencuentro, que no está dispuesta y que va a quitar toda huella y que tiene rabia por las huellas de dolor que ha dejado el patriarcado. En todo ese escenario, voy acá a una de las, sí, parece que lo que está discutido son los roles, pero si están discutidos los roles, todos los roles, y acá pongo de presente algo que nos había comentado Caro Moreno, pues nos toca entonces entre todos, reconstruir los roles, renegociar los roles y hacer, la palabra bella de Caro Moreno, hacer acuerdos de cuidado, acuerdos de roles de cuidado, o sea, entre todos. Digo esto para volver a lo último que tú estabas diciendo, Caro, y es, ¿cómo ves tú hasta qué punto la venganza, el espíritu de venganza, la herida y el dolor que hay en la carne y en la piel de una generación atropellada, hasta qué punto eso puede llegar en tus ojos, cómo lo ves, cómo después de nosotros leer estos textos, de ponernos en los ojos, en la piel, ver a través de los ojos de una mujer y su perspectiva literaria, hasta qué punto esto lo que puede prender es una chispa de venganza y bloquearnos la capacidad de hacer esto de acuerdos de cuidado en condiciones de reciprocidad, en condiciones de simetría. Juan, yo creo que justo estas narrativas, o sea, mi lectura se distancia un poco de la que creo que estás haciendo, y es que creo que estas narrativas tal vez, o así me gustaría pensarlas a mí, o sea, no voy a hablar por las mujeres, voy a hablar por mí. A mí estas historias de estas mujeres, como decía hace un momento, me permiten reconocer el camino que han hecho
muchas mujeres de mi linaje y muchas mujeres de otros linajes, para que nosotros siquiera podamos hoy imaginarnos un mundo diferente. Entonces yo no creo que estas historias sean historias que activen el espíritu de venganza, aunque nos permite también reconocer en nuestras vidas presentes esas historias y esas heridas que vienen del pasado. Pero a mí me gustaría, y esta es como es una lectura, pero también es una invitación que iba también en continuación de esa conversa que empezamos con Majo y donde Caro habló, y es que creo que estas narrativas, al permitirnos reconocer eso, también nos permiten imaginar otras cosas, ¿sí? Como que creo que la cosa no es simplemente no hablar de esas violencias. Tú eres un gran, lo voy a decir así, Juan, tú eres un gran brujo en ese sentido. Tú has puesto la palabra sobre la violencia y en ese sentido nos has también permitido sanar, imaginar. Y creo que Marvel hace una cosa muy parecida a esa. Creo que Marvel lo que nos está planteando es, pues hay que nombrar ese mundo, primero que todo, hay que nombrar esas heridas. Y yo creo que somos una generación que está en ese difícil dilema, si nos quedamos en la venganza o no. Pero creo que las narrativas justo activan el reconocer ese camino e imaginarnos un mundo diferente. Tú lo has resaltado además en estos 2 ciclos de coma dialéctico bastante. La palabra sana. Y en ese sentido, estas son narrativas que también sanan y nos dejan imaginar historias que para lo que viene diferentes. Esa sería mi respuesta. Creo que, no sé, Poli, Claro, hacer la última. Sí, Daniel quiere intervenir. Caro Bejarano, no sé, Caro Moreno, no sé si también quería, pero Daniel había pedido la palabra hace ratico. Adelante, Daniel. Hola, ¿cómo están? Yo, pues, también la segunda vez que me conecto, pero hace 8 días realmente me pareció un espacio muy, muy lindo y quería darles como las gracias a todas hoy, que son gran mayoría, y a todos también, porque pues me pareció un espacio muy lindo al que pues me da lástima que sea la última sesión, pero esperaré otros ciclos para volver, sobre todo porque hay personas pues que tuve profesores y que pues que realmente admiro mucho, profesoras también. A Majo la tuve profesora y fue realmente impactante en mi vida porque no soy el más académico ni el que más se le facilitaba ese ámbito, pero bueno, como que me conecto acá y me siento muy, muy feliz también de un proceso de que esto me guste y de que verlos a ustedes y oírlos me significa un proceso de crecimiento personal y de compañía, de ese círculo del que hablan. Muy chévere. Pero bueno, con la sesión pues particularmente me conecté con muchas cosas, sobre todo para que te dan un poquito de contexto. Yo vivo con mi abuela, admiro muchísimo a mi mamá y a mi hermana y son como las figuras de familia que tengo en mi vida. Entonces me hace pensar mucho en ese tema generacional de que además encuentro 3 mujeres supremamente valiosas, una en sus 20, una en sus 50 y otra en sus 80, y es toda una experiencia para mí, donde soy más un espectador. Y la verdad que he intentado como asistir y oír y leer lo más que he podido, que igual siento que es poco, de temas de género hace unos años y de feminismo, y creo que nunca había sido capaz de preguntar o de decir algo, sino simplemente había sido capaz de oír. Pero acá encuentro, digamos, esa horizontalidad que ustedes pregonan y que es supremamente acogedora, y como que con pena, pero quisiera preguntarles algo, y es que, bueno, sobre todo oyendo ese comentario de María del Rosario que me impresionó mucho de que decías un poco de que no es tan lejano ese momento de antes a ese momento de ahora, o pensando, por ejemplo, en esos comentarios de la autora de que esos hombres progre, digamos que también están muy equivocados. A mí, y leyendo el cuento, donde evidentemente me siento identificado con cosas que no quisiera sentirme identificado, y lo digo como con mucha pena, pero quisiera preguntarles un poco cómo ven es el tema de si quiero hacer las cosas bien, digamos, si quiero tener una perspectiva un poco más general en un estado de cosas y en una sociedad donde está tan normalizada una posición de privilegio del hombre, del blanco, del heterosexual, del occidental, del colonialista, bueno, una cantidad
momentos o de lugares de privilegio, ¿cómo hace uno para saber si realmente está saliendo de ahí? Y yo, por ejemplo, he intentado asistir mucho a conferencias donde hablan de violencia de pareja y de género, porque pues a veces digo, mierda, si fuera tan fácil no caeríamos en eso. Si yo creyera que ya tengo la respuesta correcta y que lo estoy haciendo bien, seguro estoy equivocado, ¿no? Porque pues evidentemente parto de una posición de privilegio en una sociedad que me pone en un lugar difícil de darme cuenta de eso. Entonces yo quisiera preguntarles un poco cómo es el camino, ¿no? Yo pues la verdad soy joven, estoy empezando muchas cosas en mi vida, estoy en un momento de crisis y de cambio, digamos, muy grande ahorita con la pandemia. Encontré acá un espacio muy lindo y he visto que el feminismo es un tema que se toca mucho, con mucha pasión y que la verdad me encanta y con el que intento hacer las cosas mejor todos los días. Ahí tomé unas pocas notas, pero en general siento que pude haber hecho muchas cosas mejor antes en mi vida y solo quiero poder hacerlas bien en el futuro. Es un poco como la reflexión. Muchísimas gracias y pues acá corto mi palabra. Espero hablarles más también en los próximos ciclos, pero entonces espero su... También, mil gracias, qué bonito lo que nos compartes. Y bueno, yo creo que eso responde mucho a lo que María del Rosario nos hablaba, transformar desde la intimidad. No es necesario asistir a grandes movilizaciones si desde la intimidad y desde ese espacio en el que estás conviviendo con tu abuela, con tu mamá, con tu hermana, pues también puedes generar transformaciones con solo la intención. Creo que eso ya es un gran paso. Le voy a dar la palabra a Paola que quiere cerrar y no, ya se nos está acabando el tiempo, qué triste. Así que comenten en el chat para que no se queden guardadas sus emociones. Hola, muchas gracias. Gracias a todas también por haber puesto este tema que, bueno, pues es un tema en el que yo me siento muy, muy conectada. Trabajo pues doy la clase de violencias basadas en género y derechos humanos en la universidad. Así que, pues, eso es como un tema en el que yo estoy todo el tiempo reflexionando. Y bueno, yo quisiera básicamente contarles en qué punto de la reflexión estoy que está cerca de la conversación y es la pregunta ok, digamos, para mí es muy evidente que el horror que viven muchas mujeres en sus casas es real, ¿no? Yo casi siempre estoy conectada con historias de horror vividas por muchas mujeres de diferentes edades. Y, y yo entonces me pregunto siempre cómo ese horror pues genera al final, bueno, lo primero es cómo identificar que está ese dolor presente, que es un dolor también, como lo dice Caro Bejarano y algunos de ustedes, también es un dolor ancestral. Y, y la pregunta es cómo sanarlo. Yo estoy en este momento, digamos, trabajando en la pregunta por cómo narrar esto desde un lugar que no se vea como una guerra entre hombres y mujeres, conectando con la pregunta de Daniel. O sea, pues también conozco miles de hombres maravillosos que tratan de hacer las cosas bien, pero que también vienen sustentados en el lugar del privilegio, ¿no? Entonces es como todo el tiempo tener que estar tramitando hilo a hilo esta compleja relación entre hombres y mujeres que pues bueno, creo que todavía no la tenemos resuelta y me uno a a Juan Felipe pues y a Caro en la medida de entender que nos toca, creo que definitivamente reconocer el dolor ancestral, trabajarlo, reconocer las ganas de venganza y generar nuevos acuerdos y buscar nuevas formas de retejer esto, pero creo que es muy interesante, primero, cómo ha salido en el marco de la pandemia todo lo que hay que negociar y que ya no podemos seguir silenciando. Y me parece también muy interesante que haya salido en el marco también de estos espacios de conversación entre abogados, porque la pregunta es como las leyes no nos
Entonces, bueno, pues eso, gracias y abrazos, abrazos para todas y todos. No, Claro, me Pau, imagino que tú creo que cierras no y podíamos cerrar de mejor manera que con una intervención de Pau. Siempre tan sabia. Caro, cierra tú y Santi ya ahí con sus avisos parroquiales. No, pues no, yo solo creo que lo pueden ver en mis sonrisas y en mi entusiasmo en esta sesión. Me siento súper feliz de haberlos escuchado. Daniel, gracias por tu intervención. Ahí te intenté responder desde el lugar en el que puedo, pero maravilloso. Este espacio va tomando fuerza, esto es una bola de nieve que está creciendo con mucha potencia, entonces me siento muy feliz y muy honrada de haber cerrado este segundo ciclo. Muchas gracias a todos y a todas que se han conectado, a Alex, a Saris, mi hermana, que están aquí conectando nuestros vínculos familiares e intelectuales. Entonces, muy bello. Muchas gracias también, Juli, Sofi, todos los estudiantes que se conectaron hoy. Maravilloso. Dejo a Santi que nos va a hacer un poco de propaganda sobre el siguiente ciclo del coma dialéctico, porque la pandemia va para largo, ya no la están alargando a 15 días, sino de a un mes, entonces eso nos da pistas de que vamos a seguir conectándonos en este lugar. Entonces, Santi, gracias, adelante. Bueno, muchas gracias, Caro. De verdad, gracias a todas. Esta ha sido una charla muy, muy interesante. Desde el combo de Coma Dialéctico les tenemos una propuesta, igual ya pensando que la cuarentena va a llegar hasta Navidad, pues normal, vamos a seguir todos aquí charlando en estas cosas, pero digamos que queremos invitarlos a digamos, distintos puntos. Primero, si nos pueden dar su correo, les dejé el link que es bit.ly/comunidad coma dialéctico, en el que nos pueden dejar su correo electrónico y les podemos informar los detalles de la próxima, el próximo ciclo que hagamos. Usualmente informamos el ciclo completo con los invitados o las invitadas. En este caso estamos pensando en 5 invitadas para el próximo ciclo. Y también que se suscriban al canal de YouTube, en el que si buscan Coma Dialéctico en YouTube, nosotros estamos colgando estos videos y otras charlas que hemos tenido anteriormente, están ahí todas de forma completa y estamos subiéndolas cada vez que hacemos una charla de estas. Digamos que es un lugar como un repositorio de todo lo que ha sucedido en Coma Dialéctico en estas 2 temporadas, que hoy llegamos al final de la segunda y esperamos poder lograr la tercera sin ningún problema. El tema que proponemos para la próxima, o que tenemos en mente para la próxima, gira en torno al título 5 imágenes como vacuna. Y la idea es que los que se interesen en participar en esto, nos propongan una imagen, y por imagen, digamos que suficientemente amplio, desde una foto o cualquier cosa que sea simplemente tangible, pero que la podamos ver y que todos los que estamos participando lo podamos ver, una imagen, y que sean 5 imágenes que sirvan como vacuna en este asunto. Abrimos la invitación de la forma más amplia y más generosa posible, también a nuestros estudiantes y a los estudiantes que nos ven, que han estado en nuestras clases, para que participen. En esta temporada tuvimos la participación de Carlos Vergara como uno de los estudiantes que eventualmente llegó a este espacio y que nos encantó también su participación. Entonces, lo abrimos a que además sean más y que en el próximo ciclo podamos programar aún más estudiantes y que las voces de ellos estén muy presentes dentro de esto. Nos pueden contactar a mí o a, digamos, los que estamos dentro del equipo cercano, que está Angélica, Carolina Bejarano, está Paola Tinoco, está Michael Monclú, Juan Felipe, Lina Chaparro. Digamos, cualquiera de esos pueden contactarnos, mostrando si tienen, digamos, una afinidad con uno u otro o más cercanía, mandarle una propuesta, y de ahí las vamos comunicando entre todos en el grupo que tenemos. Entonces, muy abierta la invitación a todas y a todos para que podamos encontrarnos pronto en otro Coma Dialéctico. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es un orgullo y una felicidad enorme ver tantas caras conocidas. Llegamos hoy más o menos a unas 40 personas, cada vez creo que estamos convocando un poco más, y esperamos que esta comunidad siga creciendo. A todos de corazón, un abrazo enorme, espero que estén muy bien ustedes y sus familias, y pues ahí nos estamos viendo. Gracias, salud a todos. Ya me queda el último traguito, entonces salud. Salud. Parece Gracias, Caro. que eres guaro.
Chao. Gracias, saludos, que les vaya muy bien. Chao, saludos y salud. Y Santiago no